culturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Comunicación y lenguaje. Bienvenidos al segmento de comunicación y lenguaje. Hoy nos acompaña el profesor Pablo Salvatierra. Profe, bienvenido. ¿Cuál es el tema de hoy? Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la semiología. Solamente puede que sea alguna palabra nueva o que no la hayan escuchado anteriormente. Entonces vamos a ver de qué se trata la semiología. La semiología no es más que el estudio de los signos. Pero ahí entramos entonces a un problema porque tenemos que determinar qué es un signo. Para comenzar, entonces vamos a decir que las palabras son los signos en sí mismos, es decir, nos transmiten una realidad. Pero este estudio inicia desde Grecia para intentar determinar qué son los signos, cómo se obtienen esas señales, y todos estos filósofos griegos pues empezaron a estudiar las palabras, así como todo lo que vemos alrededor. Por ejemplo, si ustedes ven un cielo gris, ¿qué significado tiene para ustedes? Que va a llover. Eso ya es un signo. Ajá. Te está transmitiendo una idea de la realidad. Pero entonces ahora lo complejo es cómo las palabras pueden transmitir esas ideas acerca de la realidad. Por ejemplo, tú te llamas André. ¿Por qué te llamas así? Me llamo así porque mis papás me pusieron así. Pero te pudieron haber puesto otro nombre. Claro. Igual, tenemos acá un pizarrón, pero pudo haber tenido otro nombre. Esa es una característica del signo, que puede que sea su nombre, pero no necesariamente es ese. O sea, puede variar, se podría decir. Pudo haber variado. Sí, Ajá. Y esa es otra característica, pudo haber variado, pero la sociedad ya aceptó ese nombre. Claro. Entonces, de cierta manera, es algo que es como un contrato, por decirlo de alguna manera, entre la sociedad y tú, que así se le va a llamar a este objeto. Pero, si te das cuenta, cuando hablamos también en literatura, ya los nombres cambian, las palabras cambian. El autor utiliza las palabras conforme él quiere darle significado. Pero primero tenemos que saber cómo utilizar los signos. Perfecto. Para hacer un poquito de historia acerca de la semiología, como te comenté, o como les comenté, esto empezó en Grecia, que se llamaba semión y logos, que significa signo y ciencia de los signos. Luego también San Agustín lo estudió acerca de cómo se dan los signos en la realidad, y él estableció que existen dos signos: los signos naturales, que es como el ejemplo que les había comentado acerca del cielo, y los artificiales, que ya son los creados por el hombre. La palabra cae dentro del signo artificial, porque son creados por el hombre. Luego, hasta 1910, 1911, Ferdinand de Saussure, él es el padre de la lingüística, entonces él ya estableció que la palabra es el signo lingüístico y le dio dos partes a ese signo lingüístico: el significado y el significante. Pero seguramente se preguntarán qué es todo eso, significado y significante. Vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Qué es esto? Un árbol. Un árbol. Ajá. ¿Ese es su significado o su significante? ¿Qué crees tú? Sería el significado. Sería el significado. Muy bien, vamos a poner acá. Para Saussure tiene dos partes, como te comentaba. El significante, que va a ser la imagen acústica. ¿Y qué es esto de imagen acústica? Sencillamente la palabra como la pronunciamos. Tal y como es. Tal y como es. Ajá. La palabra que nosotros la conocemos en nuestro idioma. ¿Sabes cómo se dice árbol en inglés? Tree. Tree. Pero si te das cuenta, cambia de árbol a tree. Claro. ¿Y eso qué idea te da? O sea que por el idioma puede variar su nombre, por decirlo así. Correcto, es dependiendo de la cultura. Entonces ahí es donde ya viene la partición de las lenguas, de los idiomas. Cada idioma tiene sus propios signos para comunicarse. Y el significado es el concepto que nosotros tenemos en nuestra cabeza.
Es decir, ¿cómo defines un árbol? Tiene copa, tiene ramas, es todo eso que nosotros conocemos de la realidad. Ajá. Entonces el significante es la palabra, dependiendo del idioma, y el significado, lo que ya tenemos La referencia en nuestra que cabeza. tenemos. Ujú. Correcto, pero luego de esa Saussure, Charles Peirce, un lingüista también y lógico estadounidense, le agregó otro elemento a este triángulo, que es Ajá. el referente. Porque si tenemos un significante, es decir, una palabra y un significado, obviamente tenemos que tener un objeto al que hace referencia a estos dos elementos. Entonces él le añadió el referente. Entonces el referente es ese objeto de la realidad a partir del cual tenemos el significado y vamos a crear el significante. Sí, pues el objeto en sí, se podría decir. Correcto. Y para él, la semiología es una doctrina entre signos y lógica. Es decir, cómo el referente se puede relacionar con nuestro pensamiento y crear realidad. Sí, pues que todo esté como enlazado y que tenga lógica, ¿verdad? Ujú. Y luego Roland Barthes, un semiólogo francés, también desarrolló el signo, pero él se fue más allá. Él dice que todo lo que nos rodea es signo en sí. La ropa, la cultura, los programas de televisión. Y si te das cuenta, en la publicidad se utiliza mucho esto. Claro. Porque es parte quieren de- transmitir mensajes. Ajá. Y por último también Humberto Eco, también da un paso más allá, dice que son todos los sistemas de significación. Él ya no se basa únicamente en este modelo, sino que él va más allá y trata de estudiar cómo estos signos significan dentro de la sociedad. Ahí ya podemos hablar entonces de estereotipos, de todo lo que la sociedad tiene establecido a partir de los signos. Y para él la cultura es un proceso de comunicación. Es decir, ahorita la forma como estamos vestidos para él, nosotros estamos enviando un mensaje Sí, también. pues ya es algo que transmite algún mensaje. Y que no nuestra ropa nosotros no la escogemos solo porque sí, sino que tal vez inconscientemente queremos dar un mensaje a través de la ropa y eso ya se vuelve un signo. Pero entonces, ¿qué es un signo? El signo es una idea que se asocia al pensamiento. Es lo que veíamos acá. Tenemos nuestra idea a partir del referente que se va a asociar al significado. Nuestro pensamiento con diferentes elementos de la realidad. Se toman las características de esto que se asocia al significado y entonces ya tenemos nuestra palabra. Pero el signo lingüístico tiene unas características. Es articulado. Por ejemplo, árbol. ¿Cómo podemos descomponer esa palabra en partes más pequeñas? Bueno, podría ser, no sé, tal vez ya describir detalladamente cada parte del árbol se podría hacer. Pero la palabra en sí. No sé, sería solo árbol. Correcto. Y esas sílabas a su vez las podemos dividir todavía en letras. Ajá. Eso significa la articulación, que se pueden descomponer en partes más pequeñas. Letras, sonidos y ya forman palabras. O incluso si le cambias una letra, ya tiene otro significado. Podemos decir árbol, no existe, pero ya le Ajá. cambiaste una letra. Con una sola letra ya cambia totalmente, ¿verdad? Y te cambia El tu concepto, contenido en la cabeza. Cierto. Tenemos una arbitrariedad, que es lo que te decía con relación a tu nombre. Te pudiste haber llamado Diego, te pudiste haber llamado Luis, pero decidieron ponerte André. Así como el pizarrón, le pudieron haber puesto cualquier otro nombre. La linealidad, cuando ustedes ven alguna pintura, ¿ustedes ven la pintura total o pedazo por pedazo? O una fotografía. No, creo que siempre, por instinto, el ser humano siempre va pedazo por pedazo, ¿verdad? Y creo que en algún momento pues ya lo llega a ver todo, pero desde el inicio creo que es parte por parte, ¿verdad? Pero las pinturas o las fotografías, entonces, como tú lo dices, lo puedes ver en un momento en su totalidad. Ajá. En cambio, cuando hablas y te expresas, ¿puedes decir todas las palabras a la vez? No. A eso se refiere la linealidad. Las palabras van encadenadas en una línea y una va tras otra para que tenga sentido. Que tengan un orden también, ¿verdad? Correcto. Y tenemos la inmutabilidad y la mutabilidad, las dos se contradicen. Por ejemplo, este es un árbol porque es un árbol, la sociedad ya le puso así. Pero ¿qué sucede o qué sucedería si tú empiezas un movimiento y dices le voy a cambiar el nombre a árbol y otras personas te empiezan a seguir hasta que llega toda la sociedad y todos le cambian el nombre a árbol y le ponen otro nombre? A eso se refiere esto. La inmutabilidad es que no se puede cambiar,
pero a la vez la mutabilidad es que sí se puede cambiar. Así como hay arcaísmos, por ejemplo, antes se decía FISO con S en lugar de ISO, pero eso fue cambiando con el tiempo. Entonces ahí tenemos la inmutabilidad y la mutabilidad. Sí, pues es interesante saber todas estas características, ¿verdad? Que al final de cuentas pues forman parte fundamental de la comunicación, ¿verdad? Porque al final de cuentas nos comunicamos todos los días y es interesante tener esos conceptos presentes, ¿verdad? Todo lo que estas personas decían, basada siempre en una base, o sea, valga la redundancia, en una base, y que después pues fueron agregando diferentes características que le dan dando ese toque especial a los diferentes aspectos de la comunicación, ¿verdad? Y esto es el estudio científico del lenguaje. Si te das cuenta, hay ciencias naturales, ciencias sociales, pero esta es la parte científica de cómo estudiar el lenguaje, cómo abordarlo. Y si te das cuenta, también se vuelve complejo cuando hablamos de eso, porque estamos hablando de algo que solo está en nuestro pensamiento. Entonces, cómo se compone y cómo se relaciona todo eso para crear nuestra realidad. Y que inconscientemente uno tal vez ya lo actúa, ya lo dice, ya lo escribe, ya lo lee, pero ya saber la ciencia del por qué es así es también bastante interesante, ¿verdad? Entonces ustedes en casa pues traten de ir profundizando cada vez más en los temas. Es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje. Profe, muchísimas gracias. ¿Alguna recomendación que usted le quiera dar a todos los jóvenes que nos ven en casa? Sí, que se interesen por toda esta parte del lenguaje, encuentran muchas cosas interesantes, así como está la física, así están las ciencias naturales. Esta parte que es humanística y que es un tanto abstracta, también es muy importante, porque recuerden que sin lenguaje no podrían entender las demás ciencias, porque ese es nuestro medio de comunicación. Por supuesto, profe, muchísimas gracias. Es así como llegamos al final de este segmento y ustedes en casa no le cambien, ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Estamos viviendo momentos difíciles, yo no me detengo, tú no te detienes y recuerden que Guatemala no se detiene. Matemáticas. Bienvenidos a un segmento más de matemáticas. Mi nombre es Michelle Ochoa. El día de hoy aprenderemos qué es un ahorro familiar. Sabemos que el núcleo familiar es el conjunto de personas que forman una sociedad, pero es indispensable que toda familia ahorre y priorice al futuro. En este caso hoy te enseñaré qué es ahorro. El ahorro familiar es la totalidad que se da y no se gasta mes a mes. Los padres de familia, la mayoría, tienen un salario o trabajan. Ellos devengan un sueldo mes a mes. A este sueldo se le llama el total de ingresos. Los padres de familia tienen prioridades para con sus hijos, los cuales son alimentación, vestido, educación, luz, agua, teléfono, salud. Todas eso se les llama egresos, son gastos a los cuales se adquieren mes a mes. Un ahorro familiar compete a toda la familia, tanto desde el más pequeño hasta el más grande, porque el ahorro familiar prioriza cuando alguien tiene alguna enfermedad que no sabemos cuándo se dan, podemos invertir rápidamente en lo que nosotros tenemos ahorrar. Al día de hoy tenemos acá entidades las cuales nos ayudan a nosotros a ahorrar como familia. Las entidades son los bancos, las alcancías, fondos de ahorro. ¿Qué es un banco? Un banco es la entidad estatal la cual tiene la potestad de guardar dinero y este dinero genera un ingreso o un interés mensualmente que nos sirve para poder ahorrar anualmente. Muchas veces los padres de familia usan las cooperativas, usan los bancos, usan alcancías para enseñar a sus hijos. Los hijos debemos aprender a tener un buen ejemplo de ahorro. ¿Por qué? Porque el día de mañana creceremos y queremos ser profesionales, queremos emprender o necesitamos un carro, miramos una casa, algo que nos guste, es necesario aprender a tener guardado dinero. El día de hoy hay muchas emergencias que se pueden dar y no tenemos dinero para poder sostenerlas. Las emergencias no avisan. Cuando hablamos de emergencias es una fractura, una enfermedad y es importante que como familia aprendamos a ahorrar o por lo menos mes a mes guardar 50, 10 quetzales y al final de año veremos que tendremos una cantidad mucho mayor. La salud. La salud muchas veces, algunas personas avanzan la edad y van bajando sus defensas, entonces es muy bueno ahorrar para su vejez.
y los accidentes, como se los decía, alguien se cae, se quiebra la mano, tenemos nosotros en nuestro fondo de ahorro dinero disponible para poder invertir. El día de hoy, ¿con qué podemos ahorrar nosotros desde casa? Podemos ahorrar con la luz eléctrica. La luz eléctrica genera voltios, los cuales mes a mes van subiendo. Tú puedes apagar tu teléfono, en este caso si ya lo conectaste, si tienes 100 de carga, desconéctalo, porque eso genera que los voltios suban. En otro caso, el ahorro del agua potable. Si no necesitas o ya no usas el agua, apaga tu chorro, porque el agua es vital para todo ciudadano guatemalteco. Y sabemos que en muchas comunidades no hay agua, y si nosotros la ahorramos, podemos dar un bienestar a nuestro prójimo, comprando únicamente lo necesario. En esta voy a encajar que cuando vamos al supermercado es necesario hacer una lista. ¿Por qué? Porque muchas veces compramos lo que no necesitamos. Por ejemplo, si vamos a preparar un caldo, sabemos que solo son verduras, vegetales, carnes solamente, pero a veces, muchas veces vamos al mercado y jalamos poporopos, jalamos flan y tal vez no lo necesitamos en ese momento y ya no tenemos el estándar para poder ahorrar en esa semana. El día de hoy yo te tengo aquí varios ejemplos. Como familia, muchas veces el padre de familia quiere dar un regalo y para dar un regalo tenemos que ahorrar. ¿Por qué? Si queremos un teléfono o queremos, en este caso, casas, queremos una computadora, es necesario tener ahorrado y no caer en endeudamiento. Muchas familias hoy en día que no ahorran, lo que hacen es un préstamo, y un préstamo genera también intereses, pero contrarios. ¿Por qué? Porque en vez de que te den, te quitan más plata. Entonces tú tienes que aprender a ahorrar desde pequeño, desde ahorita que te estás formando como profesional, para que en el futuro deseas viajar, deseas un auto, deseas una computadora, deseas bendecir a tus padres, tú lo puedes hacer por medio de tus ahorros. Recuerda siempre lavarte las manos con agua y con jabón, y recuerda que Guatemala no se detiene. Bienvenidos a un segmento más. ¿Sabían que en la comunidad Xinca los abuelos comentan que el noviazgo era muy diferente a como es en la actualidad? Aunque en algunas comunidades aún se sigue practicando. Para poder enamorar a una señorita, el joven busca el lugar indicado en donde la señorita transita. Se quitaba su sombrero y se lo colocaba a los pies de la señorita. Si la señorita pisaba ese sombrero, esto indicaba que le estaba dando una respuesta positiva. Le estaba indicando que sí quería ser su novia. Pero si este sombrero ella lo recogía y muy gentil se lo regresaba o se lo colocaba en su cabeza, indicaba que no estaba siendo aceptado, que podía intentar con otra señorita. También en el departamento de Santa Rosa, los jóvenes acostumbraban a llevar tercios de leña y se los dejaban en el patio de la casa a la señorita que le gustaba. Si la leña era tomada por la señorita y los familiares para utilizarla en los oficios domésticos, esto estaba indicando que la familia y la señorita estaban aceptando al muchacho. Pero si el tercio de leña lo retiraban del patio de la casa y se lo iban a dejar a su casa, indicaba que la señorita no estaba aceptando ese noviazgo. Es así como el noviazgo en la comunidad Xinca se daba. Recuerda, Guatemala no se detiene. Quédate en casa. Cami Joronay. Hasta la próxima. Cuídense. Apoyo psicosocial. Los caminos de la lealtad siempre son rectos. Bienvenidos al segmento de apoyo psicosocial. Hoy nos acompaña la licenciada Tarin de Recinos. Tarin, hoy un tema muy interesante, ¿cierto? Así es, y me encantó eso que dijiste, la lealtad siempre te va a dirigir a esos caminos rectos, y es porque la lealtad va a empezar siempre, inicia con nosotros mismos.
qué leales somos con nosotros mismos, qué leales somos con lo que creemos, con nuestras convicciones, con nuestros principios, hacia dónde nos vamos. Y a mí me gustó mucho porque un día yo estaba molestando con mis hijos y vino a mi mente este pensamiento de nunca vendas tus principios, nunca pongas en riesgo tus principios. ¿Por qué? Porque la lealtad es un valor que no se discute, que no se negocia, y eso empieza contigo mismo. ¿Qué tan leal somos con nosotros mismos? Nos saboteamos, nos fallamos a nosotros mismos, somos realmente fieles a lo que creemos, fieles a lo que hemos aprendido y a mantenernos en ese valor, André. Claro, y es que ¿cómo podemos esperar ser leal con alguien más si no lo somos con nosotros mismos, verdad? Obviamente pues es un tema donde, como usted dice, no se negocia, ¿verdad? Es así debe de ser. Así y es. uno pues sabe en realidad cuando está siendo leal con uno mismo, ¿verdad? Pero ¿cómo trabajar ese proceso donde pues tal vez no se sabe cómo tratar de controlar esa situación basado en la lealtad a uno mismo? Así es, André, me gusta mucho un pensamiento que dice: pertenezco a las personas que amo y me pertenecen. Ellos y el amor y la lealtad que les brindo forman mi identidad. Cuando yo practico la lealtad, habla mucho sobre mi identidad, de lo que yo creo, de lo que yo soy, de mi esencia. Entonces dice, forma mi identidad mucho más de lo que cualquier palabra o grupo podría jamás. Entonces, ¿dónde inicia la lealtad? Conmigo mismo. Y yo soy la que va a ser una persona intencional en mi entorno. Hoy en día, si tú te das cuenta, estamos bombardeados por muchas redes sociales. Y en las redes sociales, André, en donde nosotros somos bombardeados, atacados, pero si nosotros somos leales a nosotros primero, a no engañarnos, a no autodestruirnos, tú no vas a devolver una destrucción hacia alguien más. Y mucho menos en una red social donde hay muchas personas. Entonces la lealtad tiene mucho que ver con cuánto yo cuido tus pies para que tú no resbales, cuánto yo cuido tu espalda para que tú no estés desnudo hacia las otras personas. ¿Por qué? Porque la lealtad también tiene mucho que ver con la confianza que yo te brindo y la confianza que tú me das. Claro, y es que la lealtad va de la mano, como usted lo dice, de la confianza, ¿verdad? Son dos valores que podemos poner en práctica mutuamente, por decirlo así, y que es algo que se puede trabajar y que debemos de trabajarlo a diario, ¿verdad? Empezando con nosotros para poder después esparcir ese valor con las personas que nos rodean también. Y la lealtad también tiene mucho que ver con la verdad con la que nosotros actuamos. ¿Qué tan veraz soy yo contigo? ¿Qué tan transparente soy yo con los demás que me ven? ¿Qué miran los demás de mí? ¿Será que están viendo mentiras? ¿Será que están viendo una persona leal, una persona auténtica, una persona que defiende la verdad también y que tú puedes depositar la confianza en mí? Porque no hay peor engaño que el mentirte a ti mismo y tú creerte esa mentira. Entonces empiezas a vivir una vida de falsedad y las personas merecen tu verdad, merecen tu lealtad, tu confianza, tu fidelidad. Claro, y es que pues la lealtad es algo que puede identificar al ser humano, ¿verdad? De por sí. ¿Y qué características podríamos decir que resaltan en la lealtad en una persona? Para mí una persona leal, primero que todo, habla la verdad. Por mucho que te cueste, es hablar la verdad. Otra de las características es una persona leal es una persona valiente, porque siempre va a defender lo que es justo. Y hoy en día eso es algo muy superficial, porque vemos mucha injusticia a nuestro alrededor, que nosotros mismos somos parte de la injusticia, somos parte de lo que otros hacen. Es como cuando yo que soy maestra, a veces cuando estábamos en los salones de clase, chicos, recojamos esta basura. Y lo primero que te dicen es,
yo no voté eso, porque esa es la naturaleza del ser humano, es yo no lo hice y siempre estás buscando un culpable más. Entonces dejas de ser esa esencia, dejas de ser leal, dejas de practicar valores, dejas de ser valiente. Una persona leal es totalmente valiente. ¿Por qué? Porque siempre va a hacer lo correcto. No hay personas perfectas, pero sí podemos ver personas correctas que practicamos la verdad. Claro, y es que ese ejemplo que usted ponía es muy claro de las personas que muchas veces pues pueden evadir responsabilidades, ¿verdad? Cuando pues va en parte de la lealtad, ¿verdad? El poder trabajar en conjunto y ir trabajando también día a día con esa mentalidad de ser leales con todo el mundo, ¿verdad? Así es. Y el de cuidarte a ti primero y el de cuidar a los demás. A mí me gusta mucho un pensamiento que dice: la lealtad no depende de las circunstancias, porque es la permanencia de los principios, de cuánto tú defiendes tus convicciones y tus principios también. El de mantenerte en la línea recta que tú decías al principio, en mantenerte en el camino que es y no desviarte solamente porque la corriente nos lleva hacia una dirección, sino siempre haciendo lo correcto. Eso es el ser leal. Cubrir tus espaldas, cubrir tus pies. Yo nunca te voy a exponer a algo más, pero primero no me expongo yo. Y siempre hay que defender lo que es correcto y lo que es lo justo. Claro, y es que también pues muchas personas pueden decir que tal vez a veces uno es egoísta porque está pensando en uno mismo y demás, pero si uno no está bien con uno mismo, ¿cómo pretenden que uno pueda estar bien con los demás, verdad? Entonces creo que todo va de la mano, el hecho de poder ser leal con uno mismo para poder repartir la lealtad, ser leal con las personas y pues siempre generar un bienestar en las personas que nos rodean, ¿verdad? Así es. Yo recuerdo en una oportunidad una jovencita que se acercó a mí y esta persona me decía: ¿yo qué puedo hacer si todos están haciendo tal cosa? Entonces yo le decía, ¿verdad? Por más rara que tú te veas, no dejes tus convicciones a un lado, defiende lo que es tuyo, defiende lo que es correcto. Muchas veces una persona leal va a tener que defender lo que es correcto, y ahí es donde tú puedes ejercer la valentía también. Y no solamente porque te lleva una corriente. ¿Cuántos de nosotros no sabemos las cosas que han pasado en redes sociales y que nosotros mismos las vemos? No las compartas y no seas parte de esa corriente también. Sí, porque si hablamos de ese tema en específico, al momento de uno compartir, pues ya está siendo parte de, ¿verdad? Y así como pasa en las redes sociales, pues de igual manera pasa en la vida real, ¿verdad? Hay que tratar de despojar esas malas acciones y poder trabajar con lealtad en todo momento, ¿verdad? Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, por este tema muy importante. Ya para ir finalizando, ¿algún mensaje que usted le quiera dejar a todos los jóvenes que nos ven en estos momentos? Bueno, hoy hablo a tu corazón y recuerda que el valor de la lealtad es ese valor que siempre va a hablar a tu conciencia. No dejes de hacer lo correcto solamente porque los otros hacen lo incorrecto. Defiende tus convicciones, defiende tus principios, defiende lo justo y camina hacia eso. Totalmente, licenciada, muchísimas gracias. Es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial. Y ustedes en casa no le cambien, ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa y recuerden que Guatemala no se detiene. Educación física. Hola chicos, bienvenidos una vez más a este su segmento Aprendo en Casa. Mi nombre es Eric Calderón, soy profesor de Educación Física y en esta oportunidad quiero que me acompañes a realizar lo que es el desarrollo de un componente físico a través de las siguientes actividades. Pero antes necesito que me acompañes a realizar el calentamiento previo. Vamos a iniciar con un pequeño calentamiento, con un trote en el lugar. Vamos a estar contando unos 30 segundos por cada ejercicio. Vamos a involucrar ahora lo que es el tren superior, movilidad articular, brazos hacia adelante, siempre de manera dinámica.
hacia atrás, un brazo sube y el otro baja. Vamos a poner un poquito de elevaciones en las piernas, tratando de que mi cuerpo se active lo más pronto posible. Talones, pequeños desplazamientos laterales, un poquito de piques, regreso, pongo una vez más movilidad hacia los brazos, hacia atrás, regreso, un poquito de movilidad en nuestra zona media, flexiono, toco mi cintura, flexiono, me toco mi cintura, flexiono, ¿sí? Trabajamos un poco lo que son nuestros gemelos o nuestras pantorrillas. Y listo, con esto hemos terminado lo que es nuestra parte del calentamiento. Bien, vamos a empezar con el desarrollo de estas 6 actividades en lo que va a estar enfocado nuestro componente físico. Vamos a estar trabajando lo que son los segmentos superiores, nuestros brazos, nuestra zona media, y también vamos a estar trabajando nuestro tren inferior o piernas, y de la misma manera vamos a estar trabajando 2 ejercicios en donde estén involucrados todos nuestros segmentos corporales. Cada uno de los ejercicios los vamos a hacer por 20 segundos, y entre cada ejercicio va a haber un intervalo de 10 segundos de descanso. Bien, empezamos con nuestra primera actividad. Vamos a hacer flexiones o despechadas. Involucramos bastante lo que son nuestros segmentos de la parte superior de nuestro cuerpo. Vamos a colocar nuestras manos, separación de piernas, y bajamos por 20 segundos las repeticiones que nosotros podamos hacer en 20 segundos. Subo, bajo, hago el ejercicio, vista al frente, tratamos de no elevar tanto la cadera. Bien, este fue nuestro ejercicio número 1. Pasamos al ejercicio número 2, que van a ser skipping. Involucramos ahora todos los segmentos. Pasamos de la parte de la zona superior, ahora todos los segmentos. ¿Sí? Empezamos. Importante la movilidad de nuestros brazos, codos atrás y elevación de nuestras rodillas. Termino una vez más, también son 20 segundos. Recuerden que entre cada ejercicio hay un intervalo de descanso de 10 segundos. Pasamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 se denomina escaladas. Vamos desde la posición despechadas, piernas atrás, vista al frente, y vamos alternando derecha e izquierda. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Lo podemos hacer acá con los brazos extendidos o con el apoyo de nuestros antebrazos. Igual, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Hacemos también el desarrollo de nuestro ejercicio por 20 segundos, recordando el intervalo de 10 segundos de descanso. Pasamos ahora a nuestro ejercicio número 4. Siempre aprovechando que ya estamos en la misma posición, vamos a hacer lo que se denominan las planchas dinámicas o la plancha normal. Apoyo de nuestros antebrazos, o si lo queremos hacer de una manera dinámica, es apoyo de nuestros antebrazos, arriba, antebrazos, arriba, antebrazos, arriba. De igual manera, 20 segundos de ejecución del ejercicio. Pasamos ahora a nuestro ejercicio número 5. Nuestro ejercicio número 5, involucramos todos los segmentos de nuestro cuerpo, piernas, zona media, brazos, ¿sí? Entonces, empezamos desde la posición inicial, piernas juntas, brazos pegados al cuerpo. Esta es la posición 1, y la posición 2, separación, ¿sí? Los jumping jacks, o lo que comúnmente se le llama como payasitos. Empezamos 20 segundos, una buena ejecución, mantenemos el ritmo del mismo, ¿sí? Separación de brazos y piernas.
20 segundos. Y con esto hemos terminado lo que es nuestra clase, desarrollando nuestros componentes físicos, ¿sí? O un pequeño entrenamiento funcional en donde involucramos todos nuestros segmentos corporales. Entonces vamos a hacer unos pequeños estiramientos para regresar nuestro organismo a una fase de relajación. Vamos a hacer respiraciones. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Recuerda entonces nuestras reglas de oro: el lavado constante de manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, y recuerda que Guatemala no se detiene. Hasta la próxima. Ciencias naturales. La ciencia de hoy es la tecnología de mañana. Bienvenidos al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña Evelyn Zapata. Evelyn, bienvenida. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hola André, muchas gracias. El día de hoy vamos a trabajar lo que se refiere a tipos de enlace. Perfecto, y para empezar a empaparnos un poquito sobre este tema, ¿cuáles son los tipos de enlace? Bueno, cabe mencionar que cuando se habla de enlace, en este caso un enlace químico, es aquel que se va a dar mediante la unión de dos o más elementos para formar un compuesto, o inclusive elementos de átomos del mismo elemento, como el caso del hidrógeno, del oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el yodo, el flúor, el bromo. Estos se encuentran en estado natural como moléculas diatómicas. Pero en este caso, pues como vamos a mencionar los tipos de enlace que hay, pues vamos a centrarnos el día de hoy básicamente con dos: lo que es el enlace iónico y el enlace covalente. Perfecto. ¿Qué características tiene cada uno? Vamos a empezar por el primero, enlace iónico. El enlace iónico es aquel en donde los elementos que van a formar los compuestos son un elemento metálico y un elemento no metálico. O sea, totalmente distintos. Característica. Sí, el enlace iónico es aquel que se forma entre un elemento metálico y un no metálico. Segunda característica es que en el enlace iónico hay una pérdida y una ganancia de electrones. ¿Quién pierde y quién gana? El elemento metálico es el que va a perder electrones y el elemento no metálico va a ganar electrones. Estos electrones que se pierden y se ganan van siempre bajo la misma línea de buscar el octeto electrónico. Sí, pues esa distribución. Buscar que al final, en su último nivel de energía, pueda tener 8 electrones para estabilizarse. Con un enlace iónico, por ejemplo, acá los elementos que van a estar involucrados en los compuestos van a convertirse en partículas isoelectrónicas o partículas con carga. En este caso vamos a tener aquellos que van a estar cargados positivamente, que son los que van a perder sus electrones, y los que se van a cargar negativamente, que son los que van a ganar sus electrones. Estos son los cationes y los aniones. Entonces, como un ejemplo de enlace iónico, tenemos el compuesto denominado cloruro de sodio, que no es más que la sal común, la sal que tenemos nosotros en casa para cocinar, cloruro de sodio. Entonces, tenemos en este caso el sodio, que es un elemento metálico, y tenemos al cloro, que es un elemento no metálico. Los electrones de valencia acá siguen jugando un papel muy importante. En este caso, para el sodio vamos a ver que tiene solo un electrón de valencia y el cloro tiene, en este caso, 7 electrones de valencia. ¿Cómo vamos a ocupar esos 7 electrones de valencia a la hora de que estos dos elementos se unan mediante un enlace iónico para formar el compuesto denominado cloruro de sodio? Pues bien, vamos a tomar como referencia siempre lo que vimos anteriormente como la regla del octeto, ¿verdad? El electrón de valencia del sodio está representado acá por este puntito. Este se va a enlazar con otro electrón, en este caso es
electrón de parte del átomo de cloro. Y ahí ya tenemos un enlace. Y hay un enlace. Este electrón de sodio inmediatamente va a pasar a formar parte del octeto electrónico del cloro. Él va a perder este electrón y el cloro lo va a ganar, y entonces vamos a ver que aquí hay un par de electrones para el cloro y vamos a distribuir los electrones restantes que nos quedan, y si contamos entonces en total, aquí tenemos 2, 4, 6, 8. El cloro completa su octeto electrónico, mientras que el sodio pues pierde el único electrón que tenía en su último nivel de energía. Y así es como se logra complementar mutuamente, ¿verdad? Sí, y pues acá pues se forma entonces en este caso el compuesto. El otro tipo de enlace es el que se conoce como enlace covalente. En este enlace covalente, pues las características son las siguientes. Primero, que se va a dar básicamente en elementos no metálicos. Ahí van a ser solo los no metálicos los que van a tener... a predominar. Sí, los que van a llevar a cabo un enlace covalente. ¿Por qué razón? En este caso ya no hay pérdida y ganancia de electrones, solo hay compartición de electrones. Quiere decir que ellos se van a compartir sus electrones entre ellos para formar siempre ese octeto electrónico. Sí, pues que en conjunto formen eso que queremos llegar a tener. Exactamente. Ahora, pues existen los enlaces simples, pues son aquellos en donde solo hay un par de electrones que está formando el enlace. Aquí pues el ejemplo que podemos nombrar, pues en este caso es el ácido clorhídrico, en donde solo hay un par de electrones que está básicamente formando el enlace sí, pues ese par lo comparten. Así es. Ajá. Luego tenemos pues enlaces dobles, en este caso pues acá el dióxido de carbono como ejemplo. Okay. Vemos acá que entre átomos de carbono y oxígeno pues hay un par de enlaces que están siendo representados por los electrones de valencia. Enlaces covalentes triples. En este caso, pues la molécula diatómica de nitrógeno, ella básicamente está unida, los dos átomos de nitrógeno están unidos mediante 3 enlaces covalentes, 6 electrones que están distribuidos en ese tipo de enlaces. 3 pares. Y el último ejemplo pues que mencionamos acá el día de hoy como enlace covalente es aquel que se conoce también enlace covalente dativo. Este es un enlace en donde el elemento que queda básicamente al centro es el único que va a compartir sus electrones, en cuanto el siguiente no necesita ningún electrón de valencia para compartir y hacer el enlace, simplemente uno es el que comparte todos sus electrones de valencia que tiene y con eso hace el enlace para los otros átomos a la hora de formar los compuestos. Sí, pues para que todo quede bien complementado. Así es, así es. Perfecto. Entonces en este caso pues tendríamos otro ejemplo más. En este caso, este ejemplo es el sulfuro de carbono. Es un compuesto formado por un átomo de carbono y 2 átomos de azufre. Esos átomos de azufre son los que van a quedar básicamente a los lados del átomo de carbono, y los electrones, en este caso los electrones de valencia, son los que vamos a tomar como referencia siguiendo siempre la regla o la ley del octeto, porque de esa manera es que nosotros podemos distribuir los electrones que se van a compartir entre ellos y que son los que van a formar en este caso el enlace o la unión, y para este ejemplo pues el tipo de enlace covalente, ¿verdad? Y el carbono en este caso es el que se va a encargar de repartir, ¿verdad? Sí, recuérdate que con el carbono habíamos mencionado que él tiene 4 electrones de valencia en su último nivel de energía, entonces esos 4 electrones que él tiene son los que básicamente va a utilizar para hacer los enlaces. Y de acá pues recordar inmediatamente que del total de electrones para formar los octetos, aquí tendríamos que tener 8 por cada uno de los elementos involucrados, son 3 elementos, 8 por 3, 24 electrones. Pero en realidad tenemos 6 electrones del azufre, 6 del azufre son 12, 4 del carbono son 16. Si a 24 le restamos 16, eso nos da un total de 8 electrones. Como son pares, 8 dentro de 2,
4. Eso quiere decir que van a haber 4 pares de electrones que se van a compartir y son los que van a formar los enlaces. En este caso, pues estos son los que se van a representar básicamente con los puntitos. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8. Aquí ya enlazamos entonces a los átomos de azufre con el átomo de carbono y después pues nos queda de más que repartir el resto de electrones, correcto. Aquí vamos a colocar 2, vamos a colocarle 2 también acá al azufre, lo vamos a hacer de una manera equitativa. Aquí tenemos otros 2 y aquí tendríamos los otros 2. Y si contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el azufre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 del azufre y su carbono 1, 2, 3, 4. Y aquí está. Perfecto. Completamos. Sí, pues interesante ver cómo se distribuye todo, ¿verdad? Al final pues todo es muy equitativo y ese complemento que entre ambos elementos hacen para que todo quede como en realidad tiene que ser, ¿verdad? La ciencia exacta. Evelyn, ¿alguna recomendación que le quiera dar a todas las personas que nos están viendo? Pues que no dejen de hacer de científicos, que busquen siempre bajo ese espíritu de saber el porqué de las cosas, porque eso es lo que realmente mueve al mundo, ¿verdad? El interés de poder descubrir qué hay más allá de lo que tenemos en nuestros alrededores. Definitivamente, Evelyn, muchísimas gracias por su tiempo y por este tema muy interesante, así como llegamos al final del segmento de Ciencias Naturales. Ustedes por favor quédense en casa y recuerden que Guatemala no se detiene. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa.